¿Cuál es la mejor película de Colin Farrell? Elaboramos una selección de sus mejores trabajos, así que quédate hasta el final que se pone muy bueno. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy repasamos las 18 mejores películas de Colin Farrell. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 18. Daredevil, 2003. No todo han sido exitazos en la carrera de Colin Farrell. Su primera experiencia en el mundo de los superhéroes no fue lo más aplaudido de su carrera. Su Bullseye quedaba a tono con el resto de Daredevil, que fue destrozada por la crítica para desgracia de Ben Affleck. ¿Algo positivo? Que en aquel entonces no nos teníamos que saber de memoria el orden cronológico de las películas y series de Marvel para poder ver un nuevo estreno. Número 17. Dumbo, 2019. Ya había hecho en Disney unos años antes un biopic al encuentro de Mr. Banks, pero Tim Burton contó con él para la nueva versión de la historia del elefantito con grandes orejas. A su lado estaban también Eva Green y Danny DeVito. Seguimos a la espera de los próximos remakes live action de Disney, pero este queda en nuestra memoria como uno de los más flojos. Número 16. Alejandro Magno, 2004. Entre sus trabajos más destacables aparece esta epopeya sobre el rey de Macedonia. Para algunos un trabajo notable, para otros no cuadraba mucho ver a Angelina Jolie como su madre. En general, las críticas fueron malas y la taquilla no acompañó, convirtiéndolo en uno de los grandes fracasos de aquel lejano 2004. Número 15. El sueño de Cassandra, 2007. Se ha puesto a las órdenes de Woody Allen, pero no en una comedia al uso, sino en la línea oscura que saca a relucir de vez en cuando el cineasta. Ambición, crimen, relaciones familiares turbias, entre otros. Ewan McGregor y Tom Wilkinson le acompañaban en la historia. Número 14. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, 2016. Colin Farrell ingresó en el universo mágico y con cargo relevante. Percival Grave es el director de la seguridad mágica, defensor de la comunidad de magos estadounidenses. En el orden cronológico de todas las películas de Harry Potter, esta película nos hizo viajar hasta el pasado y encontrarnos con Newt Scamander. Número 13. Corrupción en Miami, 2006. Aquí las mechas eran ya más verosímiles que en otros trabajos anteriores. No obstante, su versión de Sonny Crockett no llegaba a convencer tanto como Don Johnson en la serie de los 80, ni siquiera con Michael Mann como director. Es lo que a veces pasa con los remakes. Número 12. Última llamada, 2002. A principios de los 2000, el actor fue protagonista de este tráiler con acción y ritmo trepidante en sus 82 minutos. En esta época, Farrell iba haciendo sus pinitos en Hollywood, con más o menos éxito. Número 11. La señorita Julia, 2014. Pasados los años y varios papeles, actuó junto a Jessica Chastain en la adaptación de la obra de August Strindberg, un tour de force que le propuso Liv Ullmann como directora. Número 10. Siete psicópatas, 2012. También hay espacio para la comedia en su filmografía. Para muestra, ahí está Siete psicópatas, junto a Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Tom Waits, Abbie Cornish y Olga Kurilenko, entre otros. Número 9. The Batman, 2022. Cogiendo el testigo de Danny DeVito, Farrell se metió en la piel de El Pingüino, uno de los villanos más famosos de Batman. The Batman de Matt Reeves se ganó los halagos de la crítica y el amor del público con su nuevo y oscuro relato del hombre murciélago, interpretado por Robert Pattinson, y en este entramado de personajes Farrell brilla aunque esté irreconocible. Número 8. La seducción, 2017. Sofía Coppola ha contado con él para que haga el mismo papel que Clint Eastwood desempeñó en El Seductor. Tras su reciente paso por Cannes, donde también ha presentado lo nuevo de Lanthimos, la prueba está superada. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 7. Tigerland, 2000. Colin Farrell se hizo un nombre en Hollywood con esta película de Joel Schumacher, ambientada en la Guerra de Vietnam, y que podríamos contar entre las mejores películas de guerra del cine. La historia sigue a un pelotón que llega en 1971 a Tigerland, un campo de entrenamiento de Luisiana donde se prepararán para ir a Vietnam.
Número 6. El sacrificio de un ciervo sagrado, 2017. De nuevo a las órdenes de Yorgos Lanthimos, Colin Farrell protagonizó junto a Nicole Kidman esta inquietante película. El sacrificio de un ciervo sagrado es una historia más oscura que trajo los cimientos de la nueva ola de cine griego a suelo norteamericano. Número 5. Despidiendo a Jan, 2021. Kogonada es uno de los directores más interesantes del momento en el indie norteamericano, y lo volvió a demostrar en esta película de ciencia ficción junto a Colin Farrell. Despidiendo a Jan, sigue a un hombre y su hija mientras intentan salvar la vida de Jan, un robot mitad asistente y mitad niñera que es parte de su familia. Número 4. Minority Report, 2002. En 2002, cuando Colin Farrell ya se estaba convirtiendo en una presencia constante en Hollywood, coprotagonizó esta notable Minority Report, donde le tocaba medirse delante de la cámara ante Tom Cruise y siguiendo las pautas de Steven Spielberg detrás de ella. Y salió bien airado. Esta se cuenta entre las mejores películas de Steven Spielberg y, como vemos, también de las mejores de Farrell. Número 3. Escondidos en Brujas, 2008. El sentido del humor de Martin McDonagh brilló en manos de Colin Farrell y Brendan Gleeson, una pareja increíble que debería repetir más veces en la gran pantalla. En Escondidos en Brujas interpretan a dos asesinos a sueldo que deben esconderse en la ciudad de Brujas, en Bélgica, mientras esperan instrucciones de su jefe. Número 2. Langosta, 2015. El director Yorgos Lanthimos apareció en su camino, y con él llegaron otros papeles asentados en el surrealismo y la comedia negra. Tan buena debió ser la relación que el director ha contado con él para su siguiente proyecto, no sin antes dejarnos una brillante sátira del amor en tiempos modernos y la maldición de la soltería en esta Langosta, donde Colin Farrell actuó de protagonista junto a Rachel Weisz. Número 1. Almas en pena de Inisherin, 2022. ¿La mejor actuación de Colin Farrell en toda su carrera? Muy posiblemente. Desde luego no nos tiembla el pulso al ponerla en la primera posición de este ranking. Almas en pena de Inisherin es una gran película donde Farrell ofrece su sentido del humor y adorable patetismo mientras mueve las cejas de formas hipnóticas y comparte su amistad entre Brendan Gleeson y un asno robaescenas. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!